Progresiones aritméticas. Una progresión aritmética es una sucesión numérica en la cual cada término se halla sumando al anterior una cantidad constante. Por ejemplo, vamos a construir una progresión aritmética empezando del número 5. Si a este 5 le sumamos una cantidad constante que es 3, obtenemos 8. Seguimos sumando 3, obtenemos 11. Sumamos 3, tenemos 14. Seguimos sumando 3, 17. Y así sucesivamente vamos sumando 3. De esta forma vamos a tener construida la progresión aritmética. Construimos otra progresión aritmética empezando del 60. En este caso vamos a sumar 5 y tenemos los términos 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Ahora aquí tenemos una progresión decreciente. Cuando tenemos una progresión decreciente, vamos a ver qué cantidad es la que se ha sumado. En este caso, del 127 al 120 vemos que se ha sumado menos 7. En este caso, cuando la progresión es decreciente, la cantidad que se suma es negativa. En todos los casos vemos que se ha sumado menos 7. Ejemplo 4. Tenemos una progresión decreciente, por lo tanto se ha sumado una cantidad negativa. Para este ejemplo, la cantidad que se ha sumado es menos 5. Verificamos en todos los casos y se ha ido sumando menos 5. En conclusión, una progresión aritmética es una sucesión numérica, donde cada término se halla sumando al anterior una cantidad constante. Notación de progresión aritmética. Para indicar una progresión aritmética utilizaremos este símbolo y para el primer término indicamos la letra A con un subíndice 1, el segundo término con la letra A con el subíndice 2 y así sucesivamente para cada término, hasta llegar al término con la posición n. El término con la posición n indicamos con una n en el subíndice. A este término en la posición n también lo podríamos considerar como el último término. Al primer término simplemente lo vamos a nombrar con la letra A. A sub n será el término con la posición n, que también lo podemos entender como el último término. Y la cantidad que se va sumando constantemente le llamaremos razón o diferencia y estará indicado por la letra R minúscula. Y la n indicará la cantidad de términos que tiene la progresión. Razón de una progresión aritmética. Para calcular la razón de una progresión aritmética, simplemente debemos de agarrar cualquier término, en este caso el 19, y restar el término que se encuentra a la izquierda, en este caso 14. De esta manera podemos hallar la razón de una forma más sencilla y la razón de esta progresión sería 5. Para otro ejemplo, para calcular la razón agarramos cualquier término, en este caso copiamos 23 y vamos a restar el término que se encuentra a la izquierda, menos 17. Aquí hacemos operaciones con la ley de signos, menos por menos nos da más 17. Ahora, menos 23 y más 17 nos da menos 6. Término enésimo o último término. Al término enésimo lo nombraríamos con la letra A sub n y al último término con la letra U. Ambos representan el término enésimo lo representamos con la letra A sub n y en algunos libros podríamos encontrar representados por la letra U. Ahora vamos a deducir la fórmula para calcular el último término. Si tenemos el primer término, esto es representado por la letra A. Si tenemos el segundo término, es representado por la letra A y sumando una vez la razón. El tercer término es representado por el término anterior, en este caso A más R, y sumando una vez más la razón. El cuarto término lo representamos con el término anterior
y sumando una R más. El quinto término está representado por el término anterior y sumando una R más. El sexto término estará representado por el primer término y para no escribir R tantas veces vamos a escribir en forma de multiplicación. Deberíamos sumar entonces 5 R's. Para el caso del séptimo término deberíamos sumar 6 R's. Para el caso del término de la posición 19, al primer término deberíamos sumar 18 R's. Y en el caso del término con la posición n, ¿cuántas R's deberíamos sumar? Analicemos un poco lo que hemos hecho en los ejemplos anteriores. Si es el término de la posición 19, sumamos 18 R's. Término de la posición 7, sumamos 6 R's. El término de la posición 6, sumamos 5 R's. Si se fijan bien, la cantidad de R's que vamos a sumar tiene mucha relación con la posición del término del que estamos hablando. Y para el término de la posición n, deberíamos sumar n-1 veces R. De esta forma ya hemos deducido la fórmula del término enésimo. El término enésimo es igual a más n-1 por R. O da lo mismo escribir el último término es igual al primer término más la cantidad de términos menos 1 multiplicado por R. Ahora vamos a hacer ejercicios con esta fórmula. Ejercicio 1. Hallar el séptimo término de la progresión 5, 8, 11, 14. Vamos a usar la fórmula del último término. Para esto vamos a extraer datos. Primero necesitamos saber el primer término. En esta progresión el primer término es 5. Lo escribimos. Luego necesito saber la cantidad de términos. Asumimos que la progresión solo tiene 7 términos. Por lo tanto, la cantidad de términos sería 7. Luego necesito saber la razón. Y para eso agarramos 14 y les restamos 11. Y la razón sería 3. Todos estos datos reemplazamos en la fórmula y realizamos operaciones. Primeramente vamos a hacer operaciones dentro del paréntesis. 7 menos 1 nos da 6. Ahora primero vamos a realizar la multiplicación. Entonces copiamos el resto y multiplicamos 6 por 3 nos da 18. Ahora vamos a realizar la suma. Entonces el último término sería 23. La fórmula del primer término. Si tenemos la fórmula del último término, despejando a tendremos la fórmula del primer término. Ahora realicemos ejercicios. Si el octavo término es 56 y la razón es 3, hallar el primer término. Vamos a utilizar la fórmula del primer término. Extraemos datos. Primero necesito saber cuánto es el último término. Ahora, si nos dice que el octavo término es 56, asumimos que el octavo término es el último término. Por lo tanto, el último término es 56. Ahora necesito saber la cantidad de términos. Si el último término tiene la posición 8, entonces la cantidad de términos sería 8. Ahora necesito saber la razón. Nos dan como dato, entonces lo escribimos. La razón es 3. Ahora todos estos datos reemplazamos en la fórmula. Hacemos operaciones dentro del paréntesis y tenemos 8 menos 1 es 7. Hacemos operaciones, multiplicamos 7 por 3 y nos da menos 21. Y realizamos las restas. 56 menos 21 nos da 35. Y este es el primer término de la progresión. Fórmula de la cantidad de términos. Partiendo de la fórmula del último término, despejando n, vamos a obtener la fórmula de la cantidad de términos. Ahora resolvemos ejercicios. Si el primer término es 13 y la razón es 7 y el último término es 111, hallar la cantidad de términos. Vamos a utilizar la fórmula de la cantidad de términos. Para eso extraemos datos. Primero necesito saber el último término. En este caso nos indica que el último término es 111. Necesito saber el primer término y nos indica que es 13. Necesito saber la razón y nos indican que es 7. Entonces, todos estos datos reemplazamos en la fórmula. Hacemos operaciones en el numerador. 111 menos 13 nos da 98. 98 dividido entre 7 nos da 14. Sumamos 14 más 1 nos da 15. 15 es la cantidad de términos de esta progresión. Fórmula de la razón. Si tenemos la fórmula del último término y despejando R, obtenemos la fórmula de la razón. Entonces resolvemos ejercicios. Si el primer término es un medio y el onceavo término es 685, hallar la razón.
Para entender mejor vamos a construir la progresión. Entonces tenemos el primer término, dejamos todos los espacios y escribimos el último término. Vamos a utilizar la fórmula de la razón. Para eso extraemos datos. El último término es 685. El primer término sería un medio. Y la cantidad de términos lo hallamos contando la cantidad de espacios que tenemos. Y la cantidad de términos sería 11. Reemplazamos estos datos en la fórmula y realizamos operaciones. En el numerador 685 menos un medio nos da 1369 medios. En el denominador tenemos 11 menos 1 que nos da 10. Y ahora realizamos multiplicación de extremos y medios. Y tenemos 1369 sobre 20. Si dividimos 1369 entre 20 nos dará 68.5. Para el caso de las progresiones no vamos a utilizar decimales porque tenemos la tendencia de redondear. Y si tenemos un dato redondeado, sumando la razón constantemente, vamos a tener una variación muy grande al final. Es por eso que no vamos a utilizar decimales. Siempre que tengamos una razón inexacta, vamos a preferir utilizar la fracción. Fórmula de la suma de términos. Para entender la fórmula de la suma de términos, primeramente vamos a sumar los números naturales del 1 al 100. Tenemos los primeros números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y así sucesivamente hasta los últimos términos cercanos al 100. Fíjense lo que vamos a hacer para realizar esta suma. Vamos a sumar el primer término con el último y nos da 101. El 2 con el 99 y también nos da 101. El 3 con el 98 y nos da 101. El 4 con el 97 y nos da 101. Como ven, si vamos sumando de esta forma, siempre nos va a dar 101. Por lo tanto, no necesitamos sumar todo. Solo necesitamos saber cuántas parejas se va a poder formar desde 1 hasta 100. ¿Cuántos 101 vamos a sumar? Si son 100 términos, entonces simplemente dividiríamos 100 entre 2 y nos da 50. Entonces vamos a tener 50 101. Y con esto ya podemos hallar la suma de todos los términos. Entonces la suma es igual a 101 multiplicado por 50 y nos da 5050, que sería la suma de todos los números del 1 hasta el 100. Ahora vamos a analizar esto para deducir la fórmula de la suma de términos. Partimos de 101 multiplicado por 50. 101 se halla simplemente sumando el primer término con el último. Entonces vamos a escribir el primer término más el último término. 50 se ha calculado dividiendo la cantidad de términos que hay entre 2 para ver cuántas parejas se podrían formar. Entonces ponemos cantidad de términos dividido entre 2. Ahora, si realizamos la multiplicación, obtenemos la fórmula de la suma de términos. Ahora vamos a utilizar la fórmula para el siguiente ejercicio. Hallar la suma de los 8 primeros términos. Tenemos ahí la progresión, entonces vamos a utilizar la fórmula de la suma de términos. Para eso extraemos datos. Primero necesito saber el primer término. El primer término es 15. Necesito saber la cantidad de términos. Si nos dice que queremos sumar los 8 primeros términos, entonces la cantidad de términos sería 8. Ahora necesito saber el último término, pero el último término no lo tengo como dato, así que lo vamos a tener que calcular con la fórmula del último término. Y para el último término necesito el primer término que ya está acá, necesito la cantidad de términos que ya tenemos también y necesito la razón. La razón la podemos calcular simplemente restando 19 menos 15 nos da 4. Ahora calculamos el último término. Reemplazamos los datos en la fórmula, realizamos operaciones y tenemos que el último término es 43. Entonces lo anotamos. Ahora que ya tenemos todos los datos para calcular la suma de términos, reemplazamos en la fórmula. Realizamos operaciones dentro del paréntesis y tenemos 15 más 43 es 58. Ahora multiplicamos 58 por 8 y nos da 464. Y la suma de los 8 primeros términos de esta progresión sería 232. Interpolación de términos. La interpolación de términos es completar una progresión entre dos números dados.
Veamos el ejemplo. Interpolar 7 medios aritméticos entre 19 y menos 5. En medio de estos dos números vamos a construir una progresión. En este caso nos dice 7 medios aritméticos, entonces vamos a poner 7 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Todos estos espacios para nosotros son los 7 medios aritméticos. Para construir una progresión entre 19 y menos 5 necesitamos saber la razón para ir sumando hasta completar la progresión. Vamos a utilizar la fórmula de la razón. Vamos a extraer datos. Primero necesitamos el último término. En este caso el último término sería menos 5. Necesitamos el primer término. Para este caso es 19. Necesitamos la cantidad de términos. Y nos fijamos el esquema que hemos hecho. Tenemos 7 medios aritméticos más el primer término y el segundo término tendríamos 9 términos, entonces lo anotamos. Ahora ya tenemos los datos para hallar la razón. Reemplazamos en la fórmula de la razón. Realizamos operaciones. Menos 5 y menos 19 nos da menos 24 y 9 menos 1 nos da 8. Ahora dividimos menos 24 entre 8 y nos da menos 3. El ejercicio no termina aquí, porque debemos interpolar la progresión, es decir, construir la progresión. Partimos del 19. A 19 les restamos 3 y nos da 16. A 16 les restamos 3, tenemos 13. A 13 les restamos 3, tenemos 10. A 10 restamos 3, tenemos 7. A 7 les restamos 3 y tenemos 4. A 4 les restamos 3 y tenemos 1. A 1 les restamos 3 y tenemos menos 2. Y a menos 2 les restamos 3, sería menos 5. De esta forma hemos logrado interpolar 7 medios aritméticos. Eso es todo, jóvenes. A manera de práctica van a realizar todas las actividades faltantes en el texto.